amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de la famosa, claro, y la famosa, lo más natural. Al iniciar pasado y presente, esta noche, frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal Hijo le embriaga una profunda tristeza por la ida de un dominicano ilustre por muchos conceptos, como lo fue el destacado empresario Manuel María Alfaro Ricard, fundador de Autoimport y representante en República Dominicana de John Deere y New Holland en la parte de equipos agrícolas durante varios años dentro del territorio de la República Dominicana. Con Manuel María Alfaro Ricard, Manolito, tuve el honor, tuve la dicha, la feliz coincidencia de que en el trayecto de nuestras vidas compartí con él muchos momentos que han quedado escritos con ribetes áureos en lo más profundo de mi corazón, porque lo traté, fui su amigo, él fue mi confidente, mi consejero y sobre todo una persona que en la escala afectiva de mi familia ocupó un lugar de primacía en la sociedad, en el seno de mi familia y en la sociedad. Yo siempre digo y mantengo una tesis en mis intervenciones públicas ante el país, y es que la sociedad dominicana ya carece de memoria, una década trasplanta otra década, y hemos perdido la identidad como país y como nación, y donde las querellas políticas abrazan todos los estamentos de la sociedad dominicana, pero no olvidamos de la memoria histórica. Manuel María Alfaro Ricard perteneció a esa generación de selectos empresarios como Luis Augusto Ginebra Hernández, Ramón Báez Romano, Papí Anade y otro grupo que eran coetáneos por la edad que tenían cada uno de ellos. Eran personas, diríase, que marcaron una generación en el empresariado dominicano.
y yo quería manifestar ante el país, dar testimonio de la caballerosidad, de la decencia, de la rectitud y diríase de la hombría de bien que fue Manuel María Alfaro Ricard, don Manolito, que fue también un gran propulsor del deporte dominicano, fue uno de los mejores jugadores de golf en República Dominicana. Y hoy día, que ese es un deporte que yo he sostenido en televisión, y es de las ideas o los conceptos por lo cual yo me busco mucho problema en este país, porque lamentablemente heredé de mis distintos padres, Francisco Carvajal, el espíritu de ser un libre pensador y un contestatario, un rompedor de paradigmas y de convencionalismos sociales. Y en la República Dominicana, que el golf se ha puesto tan de moda y que es una especie de que se ha profanado ese deporte, porque es un deporte indiscutiblemente en la tradición histórica reservada a una especie de clase social determinada, como dirían los sociólogos. Y Manuel María Alfaro Ricard, Brenda Corbett y Ramoncito Báez Figueroa, el hijo de Ana Amelia Figueroa Faxa, Canto de Báez Romano y de Ramón Báez Romano, yo lo considero como los tres jugadores de golf más trascendentes que ha dado la República Dominicana. A Manolito hay que verlo en diversas facetas de su dilatada vida en la sociedad dominicana. Ahí comparto con el público que sigue a este cenáculo histórico que es pasado y presente, una foto emblemática donde compartíamos el año pasado en un ambiente, en un destacado restaurante de la ciudad de Santo Domingo, y la tengo como un recuerdo imperecedero de su memoria. Y esta noche, al iniciar el pasado y presente, y al tratar siempre los temas nacionales con la rigurosidad que caracteriza este espacio de televisión, me creo en el deber y en la obligación de hacer esta pequeña semblanza a un dominicano, como se reitera una vez más, de excepción e ilustre por muchos conceptos. Manolito se destacó mucho en la vida social durante la plena vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y ya en la apertura y la democracia fundó una serie de negocios importantes que fueron, diríase, pilares en la vida comercial de la capital de Santo Domingo, y fue el propulsor junto a Juan Bernal del Club Deportivo Naco. Yo siempre, y en este espacio de televisión, como reitero una vez más, a manera de epílogo, en esta pequeña semblanza que humildemente, pasado y presente, cree y mantiene la convicción firme de que era necesario al inicio de este espacio de televisión, habiéndose marchado de este mundo Manuel María Alfaro Ricard, hacer estas acotaciones sobre su vida pública y sobre su persona y sus aportes a la sociedad. Porque esto es un país, como decía Francisco Carvajal Martínez, poblado de ingratos. En esa funeraria de mi amiga Marianela Redondo y sus hijos, la funeraria Blandino, en un momento determinado, mientras reflexionaba frente al cuerpo inerte de Manuel María Alfaro Ricard, siempre pensé, y vino a mi memoria esa frase que una noche sostedada y parturienta, ya en el ocaso de la tentación del poder político en la sociedad dominicana, como fue el doctor Balaguer, le manifestó en un momento determinado de que mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, era la figura más notable de este país, y como lo consignó el periodista Bonaparte Gotro Piñeiro en la publicación de la revista Hora correspondiente
al año 1987, 1988 y 1989, donde eligió a Francisco Carvajal Martínez como la personalidad más importante de República Dominicana, junto al doctor Balaguer. Y precisamente en una conversación que sostuvo mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez con una de las hermanas del doctor Balaguer, en la casa y presencia del doctor Balaguer, le manifestó: Carvajal, cada vez que conozco la pasta humana, amo más a mi perro. Y yo pensé en las bondades, en las ayudas que hizo Manuel María Alfaro Ricard en el trayecto de su vida. Y en esa introspección, en esa especie de catarsis social, esa introspección espiritual que hacemos muchas veces los seres humanos en estos momentos de cuando se marchan personas que tienen un grado de afectividad con uno más que el mismo lazo consanguíneo, uno hace esas meditaciones y se da cuenta que muchas veces en República Dominicana, y no es casual, ni es una paradoja, ni es una coincidencia, como señalaba aquel escritor de La Patria de Karl Popper, aquel vienés que, de acuerdo al criterio de muchos críticos de obras de arte y de literatura en Occidente, es el escritor, el biógrafo más importante de La Patria de Freud, como fue Stefan Zweig. No es una casualidad, ni es una coincidencia que precisamente en República Dominicana se firmara el Manifiesto de Montecristo. Y en ese manifiesto, cuando el apóstol de la libertad cubana, ese destacado prosista, el autor de la Edad de Oro, que mucho antes de que su cuerpo cayera inerte en 2 ríos, ya había conquistado la inmortalidad con la publicación de esta hermosa obra que es la Edad de Oro, José Martí. Cuando José Martí y Máximo Gómez firmaban el Manifiesto de Montecristi, le preguntó, ya taciturno, ya viejo, ya cansado por muchas campañas en pro de la independencia de Cuba, le preguntó Máximo Gómez a José Martí que qué esperaban como recompensa por la inmensa obra de la libertad del pueblo cubano. Y José Martí, sereno, con la sabiduría de un monje franciscano y de un filósofo que ha conocido todas las edades del pensamiento humano, se limitó a decirle: vamos a recibir como recompensa la inmensa ingratitud de los hombres. Y al acompañar a Manolito Alfaro Ricard, Manuel María Alfaro Ricard, en su marcha de este mundo terrenal, solamente me aferré a esa frase, a esa sentencia martiana que frente a su partida cobra en esta sociedad una vigencia inusitada. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí,
Con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. En República Dominicana, yo siempre en televisión he señalado muchas ocasiones frente al país de que a la desaparición física de Germán Emilio, de Cuchito, de don Rafael, de Dames Virgilio, los temas nacionales han sido desdedados de la agenda nacional. Hoy día, muchos estudiosos del derecho constitucional esgrimen ante el país de que la Constitución del año 2010 ha sido la constitución más participativa que se ha hecho en nuestra evolutividad histórica. Y no hay una idea, un concepto más falso que ese. Cuando el presidente Leonel Fernández nombró la comisión para que se encargara de la redacción del anteproyecto de reforma constitucional, en una entrevista que me hiciese el destacado embajador y periodista don Víctor Grimaldi, Francisco Carvajal Hijo señaló ante el país que una comisión para la reformulación y la modificación de la Constitución de la República, donde no estuviese Juan Manuel Pellerano Gómez, donde no estuviese Augusto Luis Sánchez Sanjay y donde no estuviese Rafael Luciano Pichardo, que en ese momento era el juez de la Suprema Corte de Justicia, que había fallado todos los temas de constitucionalidad en la República Dominicana. Entonces, se dieron, para tomar un ejemplo, para ilustrar al país, porque nosotros tenemos mucha gente en República Dominicana emitiendo opiniones superficiales sin tener ningún crisol que presentar ante el país. Y Leonel Fernández Reina tiene en parte la culpa porque a muchas figuras innominadas que en un momento determinado, cuando, como decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, cuando se estaban jugando en este país los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, estaban ajenas a los asuntos nacionales. Entonces, a mucha gente se le dio preeminencia y a muchos abogados que no la tenían
con el tema de la Constitución del año 2010. Y ahí habla el hijo del antiguo compañero de mi padre en su primer exilio en Londres, cuando el Consejo de Estado, como lo fue Damón Pina, Acevedo y Martínez. Ahí habla César Pina con un desconocimiento pasmoso de la evolución y la historia del derecho constitucional dominicano, diciendo que esa fue la constitución más participativa. Y Francisco Carvajal, hijo, humildemente frente al país, señala, y tengo la convicción plena de que hubo una disgregación de muchas materias que tenían un poder o una decisión concentrada que había sido más eficiente en ese manejo, en la historia de la evolución de las ideas políticas en Santo Domingo y del sistema electoral. Vamos a coger como ejemplo la materia electoral. En República Dominicana, al producirse en el año de 1966 el retorno al poder político, luego de esa confrontación bélica de abril del año de 1965, donde prácticamente había una refriega espiritual entre diversos estamentos de la sociedad dominicana, al producirse ese retorno del doctor Balaguer en el año de 1966, que ese retorno de los trajes blancos, como señaló con mucho acierto y con mucha propiedad, quien para Francisco Carvajal y para Damón Francisco constituyó uno de los poetas más exquisitos que ha producido la literatura nacional en el cultivo del género de la poesía, como lo fue Miguel Alfonseca. Y en ese retorno de los trajes blancos, tenemos que analizar con detenimiento, con meticulosidad, el pensamiento de la escuela de Trujillo. Porque hay mucha gente en República Dominicana que, como decía Juan Isidro Jiménez Grullón, que pertenecen a esa corriente de pensamiento que él definió en un acto de lucidez intelectual en un momento determinado de su accidentada vida pública, de que eran de las farsas izquierda. Y Juan Isidro tenía hasta cierto punto mucha razón, porque la mayoría de los dirigentes de izquierda de la República Dominicana en ese momento no tenían un conocimiento acabado de la filosofía marxista, ni de sus conflictos. Apenas habían leído Estructura y ritmo de la sociedad humana y la labor del partido entre las masas de Vladimir Leonov Lenin, o Fundamentos del materialismo dialéctico histórico de Marta Heneke, que eran los libros con que andaban esa gente en esos momentos de las confrontaciones ideológicas. Y hago esta acotación, este breve comentario tangencial al fundamento central de la idea o el concepto que yo quiero plantear ante el país, es para decirle y hacer ese contraste con el retorno de los trajes blancos del doctor Balaguer. Porque el doctor Balaguer, a pesar de esa escuela y la detentación del poder político, tenía de esa escuela del generalísimo Trujillo, tenía una idea, un concepto y una concepción del Estado más acabada que muchos pseudo-revolucionarios que posteriormente a la desaparición física de Balaguer han ostentado la conducción de los destinos nacionales. Joaquín Balaguer resolvía la controversia electoral y con unos niveles de credibilidad. Si nos vamos a estudiar en retrospectiva, damos para atrás un poco a la década del 70 y el principio de la década del 70, nos daremos cuenta que un árbitro de la magnitud y del tamaño moral del licenciado Ángel María Lídez no ha sido reeditado en la apertura y la democracia. Un hombre de un valor personal y que todos los grupos y todos los estamentos de la sociedad
tenía un respeto por las decisiones que adoptaba este preclaro dominicano. Hubieron muchas confrontaciones ideológicas. Solamente hay que recordar ante el país, en esos aciagos días de ese retorno de los trajes blancos, las luchas ideológicas y las confrontaciones que existían entre los grupos, por ejemplo, del Movimiento Popular Dominicano y del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, y cuánta gente de valor, cuánta gente de talento se perdió en esas confrontaciones, en esa pugna de caracteres ideológicos que no tenía ningún sentido en ese momento de la historia dominicana. Viene y se produce la apertura y entran otras en la detentación del poder político. Viene la Constitución del 2010 y se crea un Tribunal Superior Electoral, se crean otras instancias, se crea un Tribunal Constitucional, realmente se hacen reformas que, de acuerdo a mi criterio, y solamente tenemos que ir a Manuel Arturo Peñavalle a estudiar la evolución de la historia de las diversas reformas constitucionales que se han hecho en la República Dominicana, y todas han tenido como la finalidad la permanencia en el espacio y en el tiempo de un determinado grupo político en la conducción de los destinos nacionales. Eso es algo que no es una idea, un concepto controvertido, que sino por su uniformidad tiene prácticamente autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, porque es un concepto y una idea que cualquier historiador de la evolución constitucional dominicana, desde Juan Jorge García, de Juan Manuel Pellerano, vamos a, como digo, a Peñavalle, que es el pionero, a Augusto Luis Sánchez Sanyei, nos vamos a dar cuenta que es un concepto permanente en el espacio y en el tiempo, en nuestro hábitat geográfico. Entonces, en esas reformas del 2010 se insertaron una serie de figuras cuya finalidad fue precisamente crear o trazar figuras jurídicas y normativas en la Constitución de la República, copiadas de otras latitudes geográficas. Porque yo quisiese esta noche que algún historiador, algún sociólogo en la posmodernidad, aunque la sociología es una de las profesiones liberales proscritas en la sociedad dominicana con el cambio de la visión del mundo y de la sociedad, pero quisiera que un sociólogo me analizara cómo es que la Junta Central Electoral cogiera los periódicos dominicanos, no fuera a la microhistoria, como habla José Luis González, ese mexicano que Fran Moya lo pone como un ejemplo de aplicación de los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, y no vayamos a la gestión frente a la Junta Central Electoral de un dominicano de sección como fue Ángel María Liz, y se vea la credibilidad que tenían esas decisiones, muchas veces acompañado de don Neno, de don Álvaro Albelo, don Neno, el papá de un reconocido periodista y locutor en la apertura y la democracia. Y vayamos a establecer un paralelismo entre la credibilidad de esa Junta Central Electoral y la credibilidad de las instituciones hoy día en la sociedad. Se han creado nuevas figuras, se ha creado una hiperburocracia, se ha sobresaturado el Estado dominicano de organismos jurisdiccionales que en otro periodo de nuestra historia eran apenas decididos por personas, como diría, de la decidumbre moral
de un Ángel María Liz o de Amor Luis Tejada. Estamos en un proceso marcado de evolución histórica. Lamentablemente, esta banalización del espectáculo, esta frivolidad que ha traído la posmodernidad, este momento de la era digital, a los dominicanos, yo creo que no ha afectado más que muchas latitudes geográficas. En República Dominicana, y es una idea y un concepto que yo tengo bastante clarificado, y como señalé en comienzo, los temas trascendentes que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico están de este lado de la agenda nacional. Nadie en República Dominicana habla del problema demográfico. Solamente una politóloga y socióloga como es la licenciada Rosario Espinar, en un artículo que salió en el periódico Hoy hace varios años, se refirió a ese tema. Nosotros en República Dominicana y ninguna agrupación política tiene en su agenda el tema demográfico de la República Dominicana, al margen de que para tener una idea clara y precisa del problema demográfico haitiano, hay que analizar con seriedad y consistencia el problema migratorio haitiano. Aquí tenemos problemas muy serios y yo no veo en las discusiones políticas de la persona que aspiran y que están en la detentación del poder político enfocada en los temas reales de la sociedad dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano, para Francisco Carvajal Hijo, y es la visión que yo tengo y la quiero compartir esta noche con los seguidores de este cenáculo histórico que es pasado y presente, la política sigue teniendo la misma visión de cuando estaban los racistas y los jimenistas. Era esa especie de circularidad que de manera magistral define Víctor Medina Benet en Los responsables del fracaso de la Tercera República, esa obra histórica que de acuerdo a mi criterio es el libro más apasionado que se ha escrito sobre historia dominicana, porque la mayoría de los historiadores dominicanos de la posmodernidad se limitan simplemente a hacer un análisis descriptivo e histórico de ciertas situaciones, pero Víctor Medina Benet, en Los responsables del fracaso de la Tercera República, se constituyó en una especie de índice acusador. Solamente tenemos que ver las definiciones que le da en esa obra al papel de José Dolores Fonseca, de Federico Velázquez, y cuando establece de manera magistral la diferencia entre Jacinto Bienvenido Peinado y Francisco J. Peinado y Guttinger. Hay que ver con esa maestría cómo establece ese paralelismo entre esas dos figuras históricas que jugaron un papel de primacía al inicio precisamente de la sociedad dominicana pretrujillista. Entonces, aquí esos temas, los temas dominicanos, los temas realmente trascendentes, no lo tratan en la agenda política nacional. Yo veo con mucha preocupación, y hacer un programa de televisión que de manera responsable aborda los temas históricos, desde que empezamos en aquellas entrevistas que cada semana nos hacía el historiador y periodista don Víctor Grimaldi, nosotros estamos clarificados en ese tema o en ese concepto o en esa idea. Se ha descuidado mucho el tema de la defensa del patrimonio nacional. Leonel Fernández Reina, que tiene el mérito, como yo he señalado,
frente a la historia contemporánea nacional, que durante su gobierno se registró prácticamente, se duplicó el Producto Interno de la República Dominicana en su última administración de 8 años, pero también frente a la historia contemporánea nacional, tiene el fardo ominoso de que es el único persona que ha detentado la conducción de los destinos nacionales, y se creó una ley de privatización que era una idea, un concepto que un economista dominicano, a quien no voy a mencionar, que es el que tiene los mayores credenciales académicos en República Dominicana, porque es un hombre egresado de Columbia y de Yale en Estados Unidos, pero es a la vez el economista, por esos desvaneos que ha hecho, que es el economista que menos credibilidad tiene en República Dominicana. Y Leonel Fernández embarcó en una reforma y una privatización de las empresas públicas en República Dominicana, y lo que se hizo fue regalar prácticamente el patrimonio del pueblo dominicano que lo había creado Trujillo durante su dilatada vida pública en la conducción de los destinos nacionales. Eso es un tema que en República Dominicana a la gente no le gusta tratar, porque hay destacados miembros de la sociedad civil que en República Dominicana viven emitiendo opiniones a diario, que son financiadas por esas empresas o esos grupos que nacieron al amparo de esa ley que facilitó la disgregación del patrimonio público. Entonces, es una conversación que a esos grupos de presión no le interesa. Pero siendo análisis, siendo objetivo, análisis histórico y reconociendo a Leonel Fernández esos méritos, también tengo que reconocer, y no sé, porque no le he dado una lectura a la enciclopedia de los presidentes de mi amigo Cándido Gerón, pero en esa obra tiene que estar consignado de que Leonel Fernández tiene el fardo ominoso frente a la historia contemporánea nacional, como yo he señalado, el hecho de querer entregar una base, mudar una base militar del país para entregársela a un grupo económico de la República Dominicana, de mucha preeminencia en la contemporaneidad y en toda nuestra accidentada vida histórica, para que desarrollen un proyecto inmobiliario o habitacional. Eso nunca se había visto en la historia de América Latina. Y una figura de las luces de Leonel Fernández cometió ese error imperdonable frente a la historia dominicana. Diría Stefan Zweig, analizando a Edmund Lewitt y a Stefan Zweig, los biógrafos más importantes de la posguerra, cuando analizaban esas figuras de la historia, uno se da cuenta inmediatamente que en esas grandes personalidades que se producen en la historia tienen sus lados de luces y tienen su lado de sombras. Entonces, yo considero, ya para precisar más la idea, que Francisco Carvajal tiene el concepto de que muchas de esas reformas que se han hecho apresuradas a la velocidad de la luz no van en concordancia con lo que es las peculiaridades de la sociedad dominicana. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más
los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana, en desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Un día recibo una llamada del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, cuando en un momento determinado, bajo la administración del actual presidente, el señor presidente de la República, don Danilo Medina Sánchez, en la Fuerza Aérea Dominicana, se decide hacerle un homenaje a Fernando Sánchez Otero, uno de los fundadores de esa institución y que fue, diríase, el niño mimado, la cenicienta del hijo predilecto de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como fue Danfis Rafael Trujillo Martínez. Y en ese momento que se hacía ese homenaje a Fernando Sánchez Otero, Tunti, y cito esta anécdota que ya forma parte de la tradición oral dominicana como ejemplo palpable de que en República Dominicana hay un desconocimiento pasmoso de la historia contemporánea nacional, que aquí se falta el respeto a la persona de manera olímpica, y un grupo entre los cuales estaba Minú, la hija de Manuel Aurelio Tavares Justo y de Minerva. Un grupo comenzaron aquí sin tener ningún conocimiento a hablar de que no, que Tunti, que no se puede, que sí o qué. Señores, Fernando Sánchez Otero era bisnieto de Francisco del Rosario Sánchez. Fernando Sánchez Otero, de acuerdo a mis investigaciones históricas, no participó en el asesinato de los héroes del 30 de mayo en la Hacienda María, como se le ha querido erróneamente atribuir. En ningún momento estuvo presente. Y entonces, aquí por la tradición oral dominicana, dicen, bueno, que Tunti estaba en esto, comenzaron un grupo, pero no esgrimieron con propiedad, con documentación, con aspecto probatorio irrefutable frente a la historia, esas afirmaciones de que Tunti se opusieron nada más a ese homenaje que se le iba a hacer. Y entonces el presidente de la República, para evitar
esa controversia, porque aquí hay 2 o 3 periodistas que tienen una marcada influencia en el señor presidente y que se han ganado su prestigio en el ejercicio del periodismo dominicano, aunque ya yo tengo un criterio, yo tengo una idea de que el periodismo nacional murió con Radamés Virgilio Gómez Pepín. Ese periodismo de Rafael Herrera, de ese grupo, de Cuchito, de Germán Emilio, usted puede decir, bueno, eran gente de derecha, eran gente que eran reaccionarios, como se puso en moda aquí en las épocas de la plena vigencia de las utopías revolucionarias. Pero eran gente que amaban de manera desolada este hábitat geográfico. Hoy día hemos ido evolucionando en todos los aspectos de la vida pública. Yo veía una encuesta que realizaba un reconocido economista y compilador de documentos de la era de Trujillo, donde quería presentar ante el país, financiado por intereses de grupos económicos, a un joven que ostenta la conducción del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo como una de las figuras más populares para la ascensión del poder político en la República Dominicana. Y yo pensé, y hemos caído, las ideas políticas, el debate de las ideas políticas e históricas en Santo Domingo se ha degradado tanto como para que un historiador de la categoría, un compilador de documentos, porque historiador se puede definir aquí a Betilio Alfao Durán, historiador se puede decir aquí a Emilio Rodríguez de Morici, historiador se puede decir aquí a don Emiliano Tejeda, historiador se puede decir aquí a José Gabriel García, historiador se puede decir en República Dominicana a Bernardo Pichardo. Pero hoy ese economista a que yo hago referencia y compilador de documentos de la era de Trujillo, en sus libros, porque es un compilador de documentos, porque usted coge la historia de la pintura en Santo Domingo de Emilio Rodríguez de Morici, y uno ve la rigurosidad en la investigación de la veracidad histórica de Rodríguez de Morici, cuando analiza la Academia de Pintura de Caballete de Fernández Corredor en la calle Noel, donde se formaron Rodríguez Urdaneta y una serie de artistas que son los precursores de gran arte nacional. Usted coge a Martí en Santo Domingo, del licenciado Emilio Rodríguez de Morici, y se dará cuenta que muchas veces Ramón Francisco y yo, conversando en esa tertulia en el Mesón de Bari, no teníamos la sospecha ni la idea que apenas 500 metros de nosotros, en el Hotel Francés, pernoctó José Martí durante uno de sus viajes a Santo Domingo durante 15 días. Y entonces, ese historiador que es Rodríguez de Morici, que fue un abarcador de todas las situaciones, eso eran historiadores. Pero ustedes compilarme documentos de cartas o una correspondencia epistolar entre María Martínez, viuda Trujillo, y Rafael Ramfis Trujillo Martínez, eso no es una obra de análisis histórico. Entonces aquí hemos caído tan bajo en la discusión de las ideas políticas en Santo Domingo, que una figura innominada, esos grupos económicos de la República Dominicana, en base a dinero quieren imponer figuras que en la historia dominicana, que usted le analice y le dice, venga acá, yo lo voy a sentar a usted ahí,
Hábleme del Destino Dominicano de John Barlow Martin y hábleme de la contesta que le hizo esa obra el escritor para intelectuales más destacado que ha dado la República Dominicana, junto a Andrés Avelino García y Solano, como lo fue el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Y de seguro que él no sabe ni quién es Juan Isidro, ni quién es Andrés Avelino García y Solano. Entonces, esa es la sociedad dominicana que nos ha tocado vivir, una sociedad laica completamente, una sociedad sin valores, una sociedad sin referentes históricos. Y por eso es que estamos así como país y como nación, que vamos como una especie de un velero a la deriva en un tortuoso mar indefinido, como diría Neruda en Las uvas y el viento. Entonces este país, esta es la sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad laica completamente. Y obviamente, a no existir ese espíritu crítico como consecuencia de la deficiencia que ha habido en la apertura y la democracia, no podemos coger la instrucción en la era de Trujillo, porque obviamente eso es un referente irrefutable. La normal presidente Trujillo, encabezada con el profesor Carlos Curiel, con Andrés Avelino, con los grandes pensadores dominicanos, era la mejor escuela que se ha producido en nuestra accidentada vida histórica. En la apertura y la democracia, como consecuencia de la crisis de escuela, surge el colegio como institución privada, pero el colegio es uno de los negocios más lucrativos que hay en la apertura y la democracia. Se ha perdido la mística de un maestro, como yo veía siempre al profesor Carlos Curiel, en esa obra que mi destacado e inolvidable amigo y guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, como lo fue Lupo Hernández Rueda, mostraba con orgullo en su manual de Derecho del Trabajo y en su antología de la poesía de la generación del 48 en la literatura nacional, donde aparecía el profesor Carlos Curiel, donde daba una serie de condiscípulos, entre los cuales se encontraba Lupo Hernández Rueda, Manuel Aurelio Tabaré Justo, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Luis Oliva Guerrero y José Escudero Ramírez. Ese orgullo y esa mística hemos progresado como país. Los organismos internacionales que miden el crecimiento de la economía de manera sectorial, hemos avanzado notablemente 6 décadas después de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy en América Latina. Pero en el espíritu, en el cultivo de las ideas políticas, en el cultivo de la discusión de los temas nacionales para que este hábitat geográfico conserve su permanencia en el espacio y en el tiempo, están destedados de la agenda nacional. Los políticos, sin distinción, ofrecen muchas cosas. Hay progreso, hay ideas, hay una serie de cosas materialmente, pero yo creo que espiritualmente en este proceso hemos caído en una involución total. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me resta ya al final de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país, darles las gracias por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a la permanencia de este hábitat geográfico en el espacio y en el tiempo. Buenas noches, amigos televidentes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.